Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Nuevamente me encuentro en este lugar que disfruto y hace varios años comparto con todos ustedes, posibilidad que nos brinda Click Street, que es la de participar, compartir y aprender, analizando en forma conjunta el mercado de divisas, ¿no? El mercado forex. Hoy es un día bastante particular, con movimientos bastante erráticos, a la espera de en un par de horas, si tras el cierre de la sesión de las minutas del FOM, las cuales, bueno, suelen dar importantes movimientos. eh, Entrando a la sesión del día de hoy, la cual espero pueda ser de su agrado y intentaré en todo minuto que puedan, recibir alguna herramienta, es algo de lo que nosotros intentamos hacer. Eh, el análisis de mercados es muy amplio, requiere mucho estudio, mucha dedicación, mucha observación, disciplina, una gran cantidad de características que uno debería listar. Sin embargo, nosotros de nuestra humilde opinión intentamos regalarles algunas herramientas y regalarles aquellas que nos son de utilidad para operar en el día a día. Esta sesión, bueno, que va a ser grabada y va a quedar a disponibilidad de ustedes para que puedan verla más tarde, los que tienen que irse o los que quieren volver a escucharla, la he titulado, como pueden observar o como han visto, la importancia de operar con los niveles de equilibrio. Si me permiten, lo que voy a hacer en estos momentos es entrar a una presentación eh, para guiarlos en la temática del día de hoy, y las iré deteniendo a medida que vaya avanzando, con el objetivo de que puedan hacerme preguntas bueno, acercarme sus dudas, comentarios y todo lo que ustedes crean bueno, que puede ayudarles a hacer, sí, más clara el entendimiento de los conceptos, la explicación por mi parte, y muchas de esas dudas suelen ser también de otros de ustedes, así que anímense y por favor vayan escribiendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, como hemos titulado la sesión de hoy, la importancia de operar con los niveles de equilibrio. No sé cuántos de ustedes han tomado cursos, cuántos de ustedes han comenzado estudiando libros bueno, se animaron de una y después, a medida que fueron avanzando y descubriendo el mercado de divisas, empezaron a conocer que hay ciertas cosas que si uno se hubiese estudiado hubiese perdido más dinero. Y una de ellas es, a mi modo de entender, una de las más importantes, más relevantes que tiene, que es el conocer los niveles de equilibrio. Los niveles de equilibrio son niveles, sí, que se explican más fácilmente desde el punto de vista de la psicología de masas. Nosotros, operadores, debemos entender qué estamos haciendo o cómo se mueven estos mercados, y concretamente cuando vamos al mercado de divisas, que el eurodólar está donde está, y porque una gran cantidad de personas, sí, a través de su fuerza entre la oferta y demanda, llevan al par al precio de equilibrio, el precio actual, donde se encuentra en este momento, ¿no? Es un juego de fuerzas, y ese juego de fuerzas, sí, que tiene una gran cantidad de participantes, bueno, nos regala una de las características más relevantes que tiene el mercado de divisas, que es esa multimillonaria transacción en forma diaria. eh, Uno intenta tratar de predecir qué puede llegar a pasar en el mercado. Para esto entonces, sí, eh, quiero tratar de trasladarles cuál es este concepto de cuáles son las zonas de equilibrio. Bien, hay una gran cantidad de zonas de equilibrio, por eso utilicé el término amplio en el mercado, las cuales un economista definiría donde la oferta es igual a la demanda. Y es así. Entonces, donde los oferentes de euros, si igualan a los demandantes de euros, el precio se entraría en una zona de equilibrio. Y esa zona de equilibrio, si suele ser una zona de tensión donde nos permite tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, si estamos viendo que el euro dólar, por ejemplo, está en tendencia bajista y en determinado nivel de precio, el cual, a partir de determinada herramienta técnica, la cual iremos viendo algunas durante el transcurso de la sesión de hoy, nos permitiría definirla como zona. Si les digo zona, no nivel o precio exacto, porque estamos hablando de que el precio es una manifestación de conductas humanas, ¿no? de conductas sociales, las cuales no son exactas. Entonces, uno a veces traza una zona en 1.34
que es zona donde el euro debería parar, 34,05, pues siempre hay que tener en cuenta que es 5, 6, 7, más 10, más 5, más 8, depende del par, estoy tomando el euro dólar como ejemplo, pero son zonas de equilibrio. Entonces, volviendo al concepto, estas zonas, ¿sí?, donde la oferta es igual a la demanda, debería ser una zona de tensión. Entonces, si nosotros hablamos de que el euro dólar, por ejemplo, está en tendencia bajista en gráficos intradiarios, diarios, semanales, 4 horas, y creemos que es muy probable que se detenga el precio en determinada zona, esa zona no nos regala ni más ni menos que un nodo de decisión. Cuando nosotros detectamos una zona de equilibrio, detectamos un nodo de decisión. Esa decisión que implicaría, bien, si estamos, por ejemplo, en un escenario bajista, podríamos tomar una compra a modo de rebote, ¿sí?, sabiendo de antemano que la tendencia mayor, por ejemplo, es bajista, y que deberíamos esperar una corrección, pero no un cambio de tendencia. Requiere un poco más de tiempo sucedido para que mayor cantidad de personas se convenzan de que esa tendencia dejó de existir y nos muestre un movimiento de cambio de tendencia mayor. Pero sin embargo, cuando el mercado se muestra una clara tendencia, en este caso hipotético bajista, podríamos decir que la zona de 1.34 podría ser una zona de equilibrio, zona de tensión, donde una gran cantidad de personas que están dispuestas a vender, van a vender hasta ese precio. ¿Por qué? Porque ya venderían y perderían plata, es muy barato, y empezarían a entrar algunas compras al mercado. Por eso, si la fuerza compradora supera la vendedora, podríamos ver un movimiento correctivo, un movimiento, sí, en este caso alcista, y tomarle algunos puntos, sí, al movimiento mayor bajista. Por otro lado, si nosotros estamos dentro del mercado con una posición vendedora, las zonas de equilibrio nos dan también zonas de tensión donde cerrar las posiciones. Entonces, si hemos comprado euros y queremos salir del mercado, esta zona de equilibrio nos diría dónde deberíamos cerrar, ¿sí?, nuestra operativa. Por otro lado, también, y esto es algo que vemos en el día a día y que también es comprobable, cuando las zonas de equilibrio son superadas, porque claro está, no hay ninguna barrera infinita, ¿sí?, todas en algún momento, más temprano o más tarde, son quebradas, ¿sí? Cuando estas son quebradas, nos deberíamos ir a buscar otra determinada zona de equilibrio. Entonces podríamos ingresar una operación a favor de la dirección tendencial, ¿sí?, habiendo, tomando como supuesto que ha sido superada, quebrada o rota este nivel, y yendo con una venta, en este caso bajista, hasta un próximo nivel de equilibrio. Entonces, las zonas de equilibrio no son importantes, ¿y de qué forma las vamos a ir determinando? Algunas de las herramientas que más se utilizan desde el punto de vista técnico, ¿no?, son las siguientes. La primera son las zonas de soportes y resistencia, las cuales son conceptos muy amplios también. De hecho, hay subdivisiones que hablan de soportes y resistencias horizontales, otros que dicen soportes y resistencias dinámicos, otros que hablan de soportes y resistencias estáticos. Pero un soporte y una resistencia, siendo un término práctico para que todos hablemos el mismo idioma, no es más ni menos que una zona de equilibrio donde la oferta se iguala a la demanda. Si hablamos de zonas de soportes y resistencias horizontales, hablamos de líneas horizontales, ¿sí?, en determinados precios donde nosotros creemos que se puede tener el par. Aquellas llamadas dinámicas, ¿sí?, son promedios de precios. Las medias móviles son utilizadas en este caso para encontrar, ¿sí?, los niveles de precios de tensión o de equilibrio, donde podría detenerse el mercado, podría corregir, virar su tendencia, o en caso de ser quebrado, continuar con una prolongación mayor. Por otro lado, ¿sí?, algo muy importante es los movimientos que nos regala el mercado. El mercado, a grandes rasgos, nos regala dos tipos de movimientos: un movimiento tendencial, que puede ser alcista bajista, y un movimiento en rango, que claro está, si luego tenemos sesiones, y un movimiento tendencial alcista puede estar mostrando en gráficos de 4 horas una corrección bajista, y en gráficos horarios un movimiento oscilante o en rango. Pero a grandes rasgos tenemos dos tipos de movimientos: cuando el mercado se muestra tendencial y cuando el mercado se muestra en rango. Aquí hay varias herramientas que nos regalan análisis técnico, como por ejemplo las líneas de tendencia, que nos permiten detectar si hay una tendencia alcista o una tendencia bajista. Si nosotros vamos a la definición de una tendencia alcista, habla de mínimos ascendentes. Trazando una línea uniendo mínimos ascendentes, podemos observar y confirmar que hay una tendencia alcista en el mercado por esta herramienta. Y, si ahora lo veremos un poquito más en detalle, los puntos donde el precio respete sobre esa línea de tendencia son zonas de equilibrio. Cuando también trazamos movimientos en rango, hablamos quizás de
de los canales horizontales o los rectángulos, como se conoce en análisis técnico, ¿sí? Son figuras que nos determinan para en los mercados en rango y las zonas de equilibrio de donde ¿sí? Fluctúan los mercados. Yendo a la profundización del análisis técnico y estudio de patrones chartistas, ¿sí? Hay una gran cantidad de patrones de continuación y hay otros de cambio. Trataremos de ver durante el día de hoy algunos de los más relevantes. Y dentro de estos patrones, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas de equilibrio donde nosotros podemos tener la posibilidad de tomar decisiones? Por último, no quería dejarlo atrás, ¿sí? Algunos números, algunos ratios, ¿sí? Los cuales son utilizados siempre, siempre digo, desde hace muchos años, como por ejemplo los enteros, consideradas zonas de soporte y resistencia psicológica, en el euro el 1.34, el 1.35, el 1.36, el 1.40, donde se explican a partir de que el ser humano si cambia su conducta a partir de que un precio pasa de 1.34 a 1.29, 1.35, y podría ser zona de tensión. Por otro lado, los ratios, ¿sí? Hablamos de la teoría de Fibonacci, con sus regresiones, ¿sí? Basadas en el estudio del comportamiento de sistemas dinámicos. También hablamos de los números de Gantt. Todas herramientas que lo que hacen es nos dan, ni más ni menos, zonas de equilibrio. Si uno hace un análisis profundo, de análisis técnico, siempre hablando del punto de vista amplio, gran cantidad de las herramientas que nos regala el análisis técnico de mercados, ¿sí? Son para tratar de detectar zonas de equilibrio, hablando entre nosotros zonas probables donde tomar decisiones. Bien, voy a parar un poquitito esto y voy a ver si quieren acercarme a alguna pregunta o algún comentario para antes de avanzar en lo que sigue de la clase, la cual trataremos de darla en forma intensiva, ya que no tenemos mucho tiempo. ¿Alguna duda, alguna inquietud o algo que quieran acercarnos? Con gusto la responderé. Aquí Olivia nos pregunta una linda pregunta, ¿sí? Zona de equilibrio, zona de congestión. Uno es un término más amplio y un término, podríamos decir, más estricto. Las zonas de equilibrio es cuando hay un juego entre los oferentes y demandantes. ¿Sí? Es importante. Donde los que estaban dispuestos a comprar dejan de comprar y los que estaban dispuestos, los que estaban esperando un precio para vender comienzan a vender. Si estas zonas de equilibrio, como si ustedes han estudiado economía, donde la oferta se desiguala a la demanda, sí, esta es la famosa zona de equilibrio. Las zonas de congestión suelen considerar con las zonas de equilibrio, ¿sí? Entonces, el estricto amplio es la zona de equilibrio. La zona de congestión suele coincidir con una zona de equilibrio, una zona donde la oferta es igual a la demanda. No sé si puedo contestar tu pregunta, Olivia. Bien. Olivia, por favor, si te quedan dudas, envíame tu comentario o inquietud adicional acá. Nos hacen una pregunta también muy importante. El famoso tema de la resistencia de soporte. Para contestar la misma, te voy a dar mi opinión, ¿no? Uno traza los soportes de resistencia de forma subjetiva. Y algunos que utilizan sistemas a partir de combinaciones de medias, y indicadores y osciladores, y promedios históricos que podrían ser un poco más objetivos, sí, hay que ver cuál es cómo lo arman, cómo organizan este sistema, sí, para que den los determinados valores. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno traza zonas de soporte y resistencia, sí, son subjetivos. Sin embargo, ¿qué enseñanzas qué comentarios le puedo dar para esto? Cuando uno traza una zona de soporte y resistencia, sea utilizando línea de tendencia, sea utilizando zonas de mínimos y máximos históricos, sea utilizando la herramienta que deseen, siempre es conveniente tener en cuenta lo que aquí mencionás, los time frames. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos en nuestros cursos a nuestros alumnos, el principio sí de la predominancia. ¿Qué quiere decir esto? Que gráficos mayores son más fuertes desde el punto de vista de probabilidad que gráficos menores. Dicho de otra forma, si nosotros encontramos una zona de congestión, una línea de tendencia, un soporte, una resistencia en gráficos semanales, es mucho más fuerte ese nivel que en zonas de 15 minutos o en 5 minutos o en media hora, donde vamos a encontrar una mayor cantidad de zonas de congestión o zonas de equilibrio o zonas probables para el precio.
Caneda me pregunta algo que es un juego una teoría de juego cero. Lo que pasa es que esto no es una teoría de juego cero. Cuando se hacen las compraventas en el mercado de divisas, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que eh, es un mercado multimillonario, ¿sí? No es un mercado donde hay 10 jugadores, si uno compra, otro tiene que vender. Es multimillonario, ¿sí? Y hay fuerzas de mercado donde hay momentos que hay mayor cantidad de personas que quieren comprar y otros momentos donde hay mayor cantidad de personas que quieren vender. Lo que sucede en este caso es que la mayoría de nosotros traders que operamos volúmenes pequeños en relación a grandes bancos mayoristas o grandes instituciones, siempre vamos a tener una contraparte, que es ni más ni menos que el broker, la cual toma nuestra operación, ¿sí? Dejando ¿sí? el margen, a partir del margen de garantía. Nosotros, al operar una cuenta apalancada, ¿sí? tenemos un margen que priva de riesgo, podríamos decir, al broker, por lo que no es aplicable ¿sí? Tu concepto en este caso porque por lo multimillonario del mercado. Si fuese un mercado de 10 jugadores, ¿sí? o una partida de póker, sí sería diferente. Bien, no sé si pude contestar, Karen. Aquí por privado me pregunta Kaima. Las preguntas por favor envíanlas, escríbanlas acá que quedan registradas, tenemos todo. Dice, ¿me puede decir si Standard & Poor's puede ser 500 cae a los 1300? ¿Esto me estás preguntando? Sí, mantén las preguntas no en privado, escriben en el cuadro de diálogo, así la leemos todos. No estoy viendo en este momento el Standard & Poor's, estoy viendo la cotización de las monedas, y en realidad lo que estoy viendo es el cuadro de diálogo para recibir sus preguntas en este preciso instante. Pero si es una pregunta respecto a si puede llegar a caer a esos niveles o puede llegar a esos niveles, te agradecería luego me la envíes por privado y te doy un comentario desde el punto de vista técnico al respecto de cómo veo el SPI o el Standard & Poor's. ¿Puede ser? Bien, si no tienen ninguna otra pregunta o inquietud, voy a avanzar ¿sí? Con esto, ¿no? En el caso del euro dólar en 4 horas. ¿Cuál es tu pregunta, Kaima? Es probable que tenga una caída más fuerte, lo que acá más allá que se extiende a la sesión del día de hoy, es un poco la probabilidad de cómo voy a ver el par, ¿sí? Si ves en gráficos diarios, en 4 horas, estás viendo un movimiento en rango, ¿sí? No ha determinado claramente cuál es el patrón, pero si lo trazás lo vas a ver entre 1.3570 y 1.3455 más o menos. Ese movimiento en rango, si termina siendo un rectángulo que están viendo unos 100 puntos, nos va a regalar 100 puntos más a la baja. Sin embargo, no es una figura muy clara todavía desde el punto de vista chartista. La tendencia es bajista, estamos viendo unos movimientos oscilantes. Si llega a confirmarse, tenemos la altura de la figura que es el probable objetivo de movimiento. Para que llegue a 1.32 necesitamos sí, varias confirmaciones para una hipótesis un poquito más baja. Pero de 1.3455 a 1.3360 sí lo puedes ver. ¿Lo puedes explicar el gráfico, por favor? Sí, con gusto. Les pido disculpas a los que están atendiendo la sesión y les explico, espero les sea de utilidad. Les comento más o menos lo que estoy viendo en gráfico en este momento, ¿sí? Y luego avanzamos con la misma. ¿Sí? Me disculpo al resto de los... Voy a habilitar el gráfico y les voy a dar un comentario, ¿no? O sea, en este momento estamos viendo al gráfico del euro dólar en tiempo real, ¿sí? Son en sesiones mayores, y luego si quieren les regalo para no distraernos mucho más qué es lo que estoy viendo en el presente par. Pero claramente observamos en gráfico de 4 horas una caída, y la cual se detuvo cerca de 1.3427, me parece que fue el mínimo, y estamos observando a partir del día lunes un cierto movimiento en rango que se extiende en estos momentos, donde hay ciertos máximos en la zona 1.3570, donde estoy trazando el límite superior, y en la zona 1.3460, ¿sí? Con más allá que la velocidad bajista, ¿no? Ha hecho superar la misma, por eso digo, tengan presente y tengan en cuenta el tema de esos mínimos y esos máximos, ¿sí? Que pueden a veces estar por debajo, por la misma inercia del movimiento bajista que traía,
pero nos están mostrando una suerte de comportamiento con idas y vueltas. Entonces, la zona donde nosotros vemos como toma de decisiones por arriba de 1.3570 y recién por debajo de 1.3460, donde de confirmarse una suerte de rectángulo o un canal horizontal nos regalaría estos 110 puntos a la baja, 1.3350 es el próximo objetivo con algunos soportes intermedios, y si va al alza, tiene esta suerte de línea tendencial que es una línea bajista diaria en la zona 1.3642 más o menos, estos momentos. Aquí Andrew Martínez me pregunta qué MetaTrader uso. En realidad, MetaTrader es un soft, ¿sí? Y actualmente los brokers utilizan este soft y ellos son los que brindan el precio. Para aquellas personas que quizás no conozcan, debemos separar el proveedor de precios de la herramienta o soft gráfico. Creo que el soft que está utilizando en demo debe ser de FXM. ¿Sí? De FXM. Bien, continuamos con la clase de hoy, ¿les parece correcto? Si tienen alguna duda sobre el mercado, pueden contactarme al final de la sesión o me pueden contactar luego por correo, tienen mi dirección de mail o mi Messenger, mi Skype, con gusto se los doy. ¿Les parece? ¿Continuamos? ¿Alguien ahí? Gracias Paco por romper el silencio. ¿Les parece que continuemos, por favor? Bien, muchísimas gracias Manuel. Bien, 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 muchas gracias. Es bueno recibir de este lado, que estoy solo, sus comentarios. Aquí Kaima me sigue preguntando movimientos sobre el mercado. Te agradezco y por respeto al resto de los participantes que luego de la sesión nos quedemos dialogando o nos contactamos en privado posteriormente. ¿Sí? Por favor, agradezco. Muchísimas gracias. Bien, voy a habilitar la cámara y vamos a seguir entonces con la sesión del día de hoy. Bien, como les decía, sí, hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten a nosotros poder encontrar estas zonas de equilibrio. Vamos a la primera de ellas, la primera, en realidad es uno de los términos más básicos, ¿sí? Quizás más relevantes, que es la definición esta que les hacía recién, de soportes y resistencias, donde, bueno, seguramente lo han visto varias veces, pero cuando el mercado viene a la baja suele haber movimientos, ¿sí? Nos muestran movimientos de ida y vuelta, si uno descompone un movimiento, un gráfico, una vela diaria, ¿sí? En gráficos de 4 horas se va a encontrar con 6 velas, en gráficos horarios con 24. Seguramente esa vela diaria, que fue negra, bajista, nos empieza a mostrar movimientos de ida y vuelta. Las zonas de soporte, ¿sí? Una de las formas del trazado es a través de máximos y mínimos históricos, que quiere decir que el mercado tiene memoria, un principio nos regalaba Dow, y si en algún momento se detuvo en el pasado, es muy probablemente que sea tenido en cuenta en un futuro. En el primer gráfico de ellos observamos cómo luego de caer y corregir, vuelve a caer, forma una zona de mínimo, ¿sí? Sube y la nueva caída se detiene en esta zona de soporte. Aquí están los términos resistencia y soporte puestos, ¿sí? Indistintamente. Lo que estamos comentando es recién, ¿sí? la definición de soportes y resistencias, y más allá que aquí están en forma por ahí indistintas, ¿sí? Estaría faltando dónde está el precio. El precio, ¿sí? Es el que define cuál es resistencia y cuál es soporte desde el punto de vista convencional, y las zonas de equilibrio por encima del precio son las resistencias, y las zonas de soporte por debajo del precio, ¿sí? Las zonas de equilibrio por debajo del precio son las consideradas zonas de soporte. Si vamos a un ejemplo gráfico, fíjense cómo acá con movimientos direccionales alcistas, hoy hablábamos de movimientos en rango, movimientos direccionales, el precio toca determinado nivel, que muy probablemente, si lo observamos en el pasado, haya tenido una zona de tensión, vuelve a caer, vuelve a subir, y fíjense que antes de caer nuevamente respeta el mismo nivel anterior, y antes de subir en 2 intentos no puede volver a quebrar esta zona de equilibrio. Acá tenemos un movimiento en rango. Los movimientos en rango suelen darse luego de claros movimientos tendenciales, con el objetivo o de toma de beneficios para una continuación, es la probabilidad mayor esto, o de agotamiento del movimiento y un movimiento en sentido contrario. Lo importante es ver cómo estas zonas donde el precio con mínimos y cierres respetadas en el pasado, luego, ¿sí? Pareciese a propósito, fueron respetadas. Estas zonas de equilibrio nos regalan
nodos de decisión, donde si nosotros estamos en una tendencia alcista y marcamos esta primera zona y esta segunda zona acá abajo, y vuelve a subir, estas dos zonas serían las zonas, por ejemplo, de toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Si vuelve a subir el par, podemos entrar ante un movimiento correctivo, y si supera esta zona de resistencia en este momento, podemos tomar un movimiento de compra, una operación de compra, esperando un recorrido mayor. En caso de que haya estimado que es una zona de rebote, podemos ingresar a una zona de venta, ¿sí?, en busca de algunos puntos o esperando una corrección mayor, siempre y en cuando coloquemos un límite de pérdida por encima de esta zona, la cual no debería superar. Fíjense, por ejemplo, aquí un ejemplo de la operatoria, ¿no? Hablamos de zonas porque si ustedes ven acá es el dólar en gráficos de 4 horas, tiene varias cantidad de puntos entre los niveles de máximo donde se trazaron y los niveles de cierre, y marcamos aquí en celeste, zona de máximo, retroceso, zonas de máximos en 3 oportunidades, fuerte retroceso, y el par vuelve a tomar su movimiento alcista, y parecería que esto va a quebrarse. Esta zona de equilibrio trazada como zona de resistencia horizontal a partir de máximos y cierres anteriores, sería una zona de toma de decisiones ante un quiebre, una operación de compra y una operación de venta ante la suposición de que va a volver a rebotar. Fíjense luego, antes de continuar el movimiento, hace una suerte de pullback, que vuelve a testear. Los pullbacks son movimientos, explicado desde el punto de vista psicológico, ya que no el 100% del mercado asume que el movimiento alcista va a continuar y algunas ventas siguen ingresando. Otra de las herramientas, las líneas de tendencia, hoy les mencionaba, por ejemplo, de los movimientos direccionales alcistas a partir de mínimos ascendentes, y los movimientos bajistas con máximos descendentes. En la zona de 1 y 2, los primeros 2 puntos que necesitamos para trazar una línea de tendencia, y el tercero para confirmarla, a partir del tercero y cuarto nosotros podemos trazar zonas de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio retrocede y va a testear la línea de tendencia, esa es una zona de equilibrio que a nosotros nos permite tomar decisiones. Decisiones de compra en caso de tendencia alcista a favor de la tendencia, o de venta en caso de que sea superada la tendencia alcista a la baja, con el objetivo de aprovechar un movimiento correctivo mayor. Lo mismo nos sucede en la línea de tendencia bajistas, donde los puntos que utilizamos para trazar la línea de tendencia son las zonas de equilibrio. Algo importante que en ningún libro se dice es que para trazar una línea de tendencia necesitamos 2 puntos y un tercero para confirmarla. Entonces, nosotros recién vamos a ingresar operaciones al mercado a partir del 50%, entre el tercer y el cuarto punto. Y tengan en cuenta que tampoco las líneas de tiempo, las líneas de tendencia son nunca rotas en el tiempo, en algún momento son quebradas. Entonces, a veces la psicología humana dice que, encontré operatorias con línea de tendencia, compro siempre que la toca. Yo, en mi modesta experiencia, no más de 5, 6, 7 toques suelen tener. Entre el quinto y el séptimo toque, la mayoría de las líneas de tendencias son quebradas. Aquí tenemos un ejemplo, claramente, una zona de mínimos, fue respetada en varias oportunidades, un segundo punto, y aquí estaría el par retrocediendo, yendo a buscar la línea de tendencia alcista. Podemos trazar esta zona como una zona de decisión, ingresar una compra ante el rebote, o quebrada y superar esta zona, algunos puntos por debajo, entrar una venta. Aquí aquellos que hablaban de movimientos en rango, tenemos claramente un movimiento en rango que viene una tendencia alcista mayor. Los movimientos en rango, en este caso un canal horizontal o una suerte de rectángulo, suelen ser figuras de continuación de tendencia y deberíamos ver un quiebre del límite superior con un objetivo similar al oscilante entre los dos márgenes superior e inferior. Otro de los patrones que se utilizan son los canales, como les mencionaba recién, este canal horizontal, donde claramente se ven movimientos de ida y vuelta, y en principio la probabilidad más alta es de la continuación del movimiento con un objetivo similar al de la altura. Los pullbacks son, podríamos decir, una gran cantidad de veces vistos. Lo que pasa es que a veces uno se queda esperando un pullback en 4 horas, y el pullback quizás fue en 15 minutos o en media hora. El pullback se explica como un movimiento de confirmación, donde todavía no el total de la masa ha asumido este cambio que implica una continuación, o un cambio de tendencia, en este caso una continuación, entonces siguen ingresando ventas, por eso se ve este tipo de movimiento. En caso de los canales alcistas o los bajistas, continuando con estas formaciones, cuando nosotros trazamos un canal alcista de mínimos ascendentes y extendemos una línea paralela,
necesitamos 2 puntos debajo y un punto equidistante para proyectar la línea. ¿Qué beneficio nos regala el canal respecto a la línea de tendencia? Bien, nos marca el objetivo de precios a dónde se puede dirigir el movimiento. De esta forma, deberíamos ingresar en una canal alcista compras a partir del punto 4 o el punto 6, siempre y en cuanto no quiebre a la baja, y ventas cuando el par, o bien nos toque el margen superior, suponiendo que barato sea, o quiebre ¿sí? el límite inferior, marcando un probable cambio direccional, con un objetivo similar a la altura del canal. Los puntos de equilibrio, las zonas de equilibrio, ¿sí? En este caso, las marcaríamos en los toques, ¿sí? En esta figura, a partir de sus márgenes inferiores o márgenes superiores. Algo similar pasa con los canales bajistas, ¿sí? Pero, claro está, el movimiento del quiebre sí nos marca un cambio direccional con un objetivo similar a la altura. Vuelvo nuevamente al cuadro, si me permite. Opa, acá volví. Acabo de volver nuevamente al cuadro, ¿sí? Con el objetivo de atender sus preguntas, sus inquietudes y a ver si tienen algún comentario al respecto de lo que andamos, de lo que habíamos hablado. Sí, la acabo de cortar porque no puedo ver sino las, ¿cómo se llama? Las preguntas de ustedes. Bien, acá en este me preguntó, para entrar cuando rota la zona de resistencia, ¿es por seguir el precio porque seguramente los sociedades nos dan sobrecompra en este caso? No. A ver, es una pregunta un poco general la que me haces, habría que ver qué tipo de configuraciones tenés en los osciladores. Esto es muy importante por un lado. Sin embargo, ciertamente, la mayoría de osciladores, si te refieres a estocásticos o el RSI, para ser un poco más preciso, nos suelen mostrar niveles de sobrecompra por la misma conformación. Aquellos que trabajan en estocástico nos marcan las diferencias ¿sí? entre los precios de cierre y mínimos y máximos de la sesión. Sin embargo, ¿sí? el RSI nos marca la fuerza entre sesiones alcistas y sesiones bajitas según la combinación que nosotros tengamos. Acá la pregunta por otro lado, me hablas de una resistencia, suponiendo que es un movimiento direccional alcista. Claramente los osciladores nos podrían marcar un nivel de sobrecompra, lógicamente porque ha tocado esta zona de resistencia. Los osciladores caducan cuando se muestran los movimientos tendenciales. Y acá está la crítica que se les hace a los osciladores. ¿Por qué? Porque su propia configuración matemática, no es más ni menos que una fórmula matemática, sí caduca por la misma naturaleza del movimiento que implica el inicio de una continuación direccional. No sé si me pude explicar, NT. Sí, por comprar cuando rompió zona, claramente. Lo que quiero decirte en cortas palabras, los osciladores, ¿sí? que nos marcan zonas de sobrecompra y sobreventa en base a sus configuraciones, y te mostré, o te mencioné los 2 osciladores, a mi modo de entender, más relevantes, ¿sí? Caducan. ¿Por qué? Porque se congestionan, se colapsan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al haber un nuevo movimiento tendencial nos va a marcar señales erróneas. Y esto es importante para todos ustedes, si trabajan con osciladores, que tengan en cuenta o indicadores, en qué momentos nos dan buenas señales y en qué momentos colapsan y nos están dando una señal errónea. Este es el caso, por ejemplo, de los osciladores. No, por favor. Aquí Luis me pregunta si no mencionaste las cuñas. No, ahora voy a hablar un poco más de las figuras de continuación, entre ellas la cuña. Tenemos unos 15 minutos más. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, si no me gustaría tratar de continuar con el resto de las diapositivas y atender las últimas preguntas o inquietudes de ustedes. Hay una gran cantidad de patrones que aparecen en la parte chartista de análisis técnico y trataré de citar algunos con el objetivo de aplicar el concepto con el cual nos encontramos en el día de hoy, ¿no? La importancia de estas zonas de equilibrio. ¿No está la cámara de vuelta? A ver, no hay cámara de vuelta. Ahora vamos nuevamente a la cámara. Ahora sí. Gracias, Vicky, siempre atenta. Bien. Sin Vicky no podía hacerse esto, así que agradezcale a ella que está siempre atenta a todos nosotros para que podamos dialogar con ustedes y se haga todo de forma correcta. Muchísimas gracias, Vicky, nuevamente. No me voy a cansar de decirlo. Bueno, figuras chartistas, hay cientos, hay algunas más importantes, menos importantes. Generalmente yo elijo aquellas que tienen mayor probabilidad a favor y las que las pueden dar, como les decía, una posibilidad de tomar decisiones. Cuando hablamos
de figuras o patrones de continuación, una de las más importantes es el triángulo simétrico, donde tras un movimiento alcista observamos una lateralización, ¿sí? Donde se achican, ¿sí? Tanto el margen superior e inferior a modo de un triángulo. Realmente suele tener 2 toques en la parte inferior y 2 toques en la parte superior. Y la probabilidad es que la tendencia continúe. Esto es un movimiento de toma de beneficio para una continuación. ¿Dónde son las zonas acá, ¿sí? De equilibrio? ¿Dónde están las zonas de toma de decisión? Cuando nosotros observamos un triángulo, nos está dando indicio que la tendencia debería continuar. Entonces deberíamos estar esperando un quiebre del límite superior para aprovechar un movimiento en dirección alcista. La zona de equilibrio, ¿sí? A considerar y de toma de decisión, estaría por encima del límite superior, en caso de un triángulo de un movimiento alcista, y si fuese un movimiento bajista, en el margen inferior. Estas serían las 2 zonas a tener en cuenta para continuaciones de movimiento. Algunas personas que toman decisiones en más corto plazo también se apoyan, ¿sí? En el límite inferior, ya que están a favor de la tendencia y tienen un stop corto debajo del límite inferior. En este caso, porque es una tendencia alcista. En este caso, bueno, obviamente estamos observando una figura que fue elegida a modo de aplicar el modelo, ¿no? Pero que fue quebrado y inició el movimiento en dirección alcista. Otras de las patrones de continuación, ¿sí? Que aparecen en la bandera, en este caso es la bandera invertida, movimiento bajista, y luego una oscilación de ida y vuelta con alta velocidad para una continuación mayor. Esta oscilación de ida y vuelta suele ser muy drástica, muy rápida, y nos muestra un movimiento veloz. La diferencia de este tipo de figuras, ¿sí? No solamente es la velocidad de la corrección, sino que el movimiento total es igual al del mástil, podríamos decir, en este caso del recorrido entre A y B. ¿Cuál es el punto nuestro, ¿sí? ¿Dónde tomar decisiones? A partir de el quiebre de la línea, ¿sí? Inferior que marca la bandera invertida, nos regalaría un movimiento bajista mayor. Deberíamos tomar posiciones de venta en caso de que lleve la zona. Aquí estamos en la cuña, no sé quién preguntaba recién. La cuña, ¿sí? Se presenta un movimiento de lateralización ante una tendencia mayor. En este caso tenemos una tendencia alcista y un movimiento de tendencia de corrección de ida y vuelta, ¿sí? Pero la cuña lo que tiene es que tanto el margen inferior como el margen superior, ¿sí? Van en contra de tendencia. Este tipo de figura nos regala un movimiento alcista mayor cuando es quebrado el margen superior. Algo similar de la bandera, ¿sí? Que es una figura una paralela, la toma de decisión sería a partir de la zona de equilibrio del margen superior. Cuando es quebrada esta zona de resistencia, nos regalaría un movimiento alcista mayor. ¿Qué pasa con los pennants o los banderines? Bien, los banderines son también patrones similares a los del triángulo simétrico, pero en principio la velocidad es mucho mayor. Y la diferencia desde el punto de vista técnico es que el quiebre se produce cerca de la proyección entre los límites inferiores y superiores. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el límite superior e inferior, ¿sí? El precio estaría muy cerca al vértice cuando proyectamos ambos márgenes, el quiebre sería muy cercano al vértice. En cambio, los triángulos se produce entre el 50 y el 75%, ¿sí? Del recorrido. Quiere decir que el quiebre es mucho menor. Otra de las diferencias entre ambas figuras es que el recorrido del pennant es el objetivo entre B y A. En cambio, el recorrido de un triángulo es igual de la altura, es mucho menor. ¿Sí? El recorrido me refiero al movimiento posterior luego del quiebre de la figura. La toma de decisiones en los pennants, al igual que de las banderas y al igual de las cuñas, sería en la zona de D, una vez que ha sido quebrado. Algunos patrones de reversión, como estamos ya dando cierre, ¿sí? A una de las últimas etapas del webinar del día de hoy. Entre ellos hay varios, ¿sí? Lo que me gustaría contarles a ustedes, algunos más utilizados, más conocidos, otros no, es que tiene una explicación desde el punto de vista de psicología de masas. ¿Y qué quiere decir? Que todo movimiento de tendencial no termina de un momento para otro, no es que el mercado subió y de un momento para otro empezó a caer. Sobre todo en mercados, ¿sí? Hablando siempre de Forex, que tiene una gran cantidad de volumen asociada. Esto lo que implica es que si el mercado se encuentra fuertemente alcista, necesita varios intentos sin éxito al alza para, ¿sí? Mostrarnos un movimiento de sentido contrario. Y el movimiento de sentido contrario, si uno lo desglosa, a medida que va avanzando el tiempo, pero al principio es ni más ni menos que una corrección, y a medida que va avanzando y va superando cierta cantidad de niveles, puede ser un cambio tendencial.
Fíjense acá el patrón más famoso de cambio de tendencia, el doble techo, es un doble intento alcista que no pudo superar, o sea, una clara tendencia alcista, un doble intento alcista, y el mercado no pudo superar y nos debería mostrar un movimiento de sentido contrario. Aquí en MolFX, cuando damos nuestros cursos y nuestros seminarios y clases, le hemos robado a Newton, sí, uno de sus principios, hicimos ¿cuándo hace un movimiento bajista? Cuando no puede continuar un movimiento alcista. En otras palabras, es todo lo que no puede subir tiende a caer y todo lo que no puede bajar tiende a subir. Entonces, cuando vemos un movimiento direccional que sube, 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 sube y se empieza a detener y no puede continuar ascendiendo, sino va a recién mostrar por defecto un movimiento bajista. En este momento yo le estoy hablando de un doble techo, pero si yo no les hubiese marcado nada, podría ser quizás un triángulo, podría ser un rectángulo, un canal horizontal. Entonces, si la probabilidad siempre es a favor de la tendencia, deberíamos tener un quiebre a partir de la zona de los techos, techo 1, techo 2, zona de resistencia, y un movimiento alcista. Sin embargo, si el quiebre del neckline, y esta es la zona de equilibrio, la zona de toma de decisiones, nos mostraría un movimiento en dirección bajista. Aquí es donde nosotros deberíamos tomar zonas de venta, y quebrado los techos, deberíamos tomar zonas de compra, posiciones de compra. Aquí justo tenemos un ejemplo, lo seguimos en tiempo real, luego la caída del 2008 en la zona de 1.60, ¿sí? Del euro dólar, hizo un doble techo, ¿sí? Cuando todos hablaban de que podía llegar a la zona de $2 la unidad de euro, bueno, quebró el neckline y observamos cómo se fue cayendo, ¿sí? Similar a la altura, y bueno, y una importante operación a la baja. Otras figuras muy también utilizadas es el hombro cabeza hombro, que también explicado desde el punto de vista psicológico, es un triple intento con diferentes niveles al alza sin poder continuar. La zona del quiebre del neckline, ¿sí? Esta zona de cuello, es la que nos daría indicios de un movimiento bajista, una venta en caso de un mercado alcista, por debajo de la zona del neckline. El objetivo en el hombro cabeza hombro es igual al de la cabeza al neckline, como se ve en este caso. Aquí vemos, por ejemplo, si es bueno tener ejemplos en tiempo real, ¿no? Un movimiento alcista del dólar yen, cuánto hace que no cotiza en 109. Fíjense cómo hace un primer intento, un retroceso. Fíjense esta vela negra que cierra en forma alcista, más allá que acá, justo en este gráfico, las negras son las alcistas y las blancas son bajistas. Lo hemos configurado así en contra de lo convencional, no es porque seamos rebeldes, pero bueno, lamentablemente está así, quiero hacer la aclaración. Fíjense, el movimiento alcista, aquí hay una vela negra que marca un mínimo importante, pero cierra en sentido alcista. Esto marca que la velocidad alcista todavía continúa. Sí que quiebra zonas de máximos anteriores, pero no puede continuar. Se forma una importante vela bajista, pero no puede superar esta zona de neckline, y nos estaría dando indicio de un triple intento que no puede continuar. Cuando estamos en una clara tendencia alcista, las probabilidades son de que quiebre y siga al alza. Sin embargo, si no quiebra, ¿sí? Debería superar la zona del neckline y recién ahí veríamos un movimiento bajista. Fuimos tomando nuestra figura, ¿sí? A medida que iba sucediendo, abre la semana, abre a la baja, cierra el gap y luego nos regala un cumplimiento del libro al objetivo. Por último, dejé lo que es creer o reventar. Sí, hay muchas personas que descreen de los ratios de Fibonacci, los ratios de Gantt, los psicológicos. Pero sin embargo, Fibonacci, a partir de lo que veíamos aquí, le voy a dejar unos minutos de la tabla donde aparecen sus ratios, ¿no? Él había armado una secuencia lógica a partir de la sumatoria de los números, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8. Hemos puesto los numeradores y denominadores, la secuencia numérica de Fibonacci, y la división, si uno por otro, nos fue dando, si justo en la directriz es 1, y nos va dando los ratios. El ratio de retroceso es que, si a medida que dividimos un ratio sobre el alterno, nos va regalando el 0,23, si es por 2 es 0,38 y así es 0,61, ¿sí? Como vemos cómo se van formando sus ratios de corrección, y si hacemos lo inverso, ¿sí? Estamos viendo sus ratios de extensión. Es de ahí que surgen las correcciones, y aquellos que aplican Fibonacci, cuando ven una clara tendencia alcista en su mínimo máximo, el mercado debería corregir según sus números, sus ratios. Hay una teoría también del 33%, del 66%, la cual tenemos aquí en el gráfico. Si no, los ratios de Fibonacci sería el 23, el 38, el 50 y el 61 que habíamos puesto 62. Lo que implica es que luego de un movimiento alcista, estas zonas trazadas en este caso por Fibonacci
serían probables zonas de detención y rebote. Entonces no dejan también ser zonas de equilibrio, zonas de decisión, donde nosotros podemos colocar una compra o una venta según la tendencia del mercado. Nosotros tenemos que utilizar las probabilidades asociadas a favor. Si nosotros estamos viendo, ¿sí? Y es lo que nos regalan las velas japonesas, que un movimiento tendencial va a continuar o que puede cambiar y corregir, entonces eso sumado a patrones de tendencia, a líneas de tendencia, a ratios de Fibonacci y a toda herramienta técnica que te sea de utilidad, que te permita asociar que la probabilidad a favor es que siga, entonces adelante, toma una posición. Entonces, nosotros como operadores lo que recomendamos es que nos amiguemos a las probabilidades y tengamos las probabilidades a favor. Si es más probable que siga al alza de que baje, vayamos al alza, y todas estas herramientas son importantes para utilizarlas. Acá hay una pregunta si son efectivos los números de Fibonacci explicados con patrones armónicos. Yo te voy a contestar de la siguiente manera, Iván. Es efectivo lo que vos corrobores por vos mismo, trata de no leer de otros, ¿sí? Trata de no leer de otros, corrobora, practica, aplica, forma backtesting, hoja de testeo, mira la historia, comprueba en tiempo real, y si encontrás algún patrón que te es efectivo, adelante. Tanto los patrones armónicos como el número de Fibonacci, a nuestro entender, nos regalan muy buenos resultados en determinados contextos. Hay gente que utiliza la misma herramienta y le dice que le va mal, yo en determinadas situaciones la aplico y me va bien. Aquí NT me pregunta, sigue mi duda, pero en este caso es con el neckline del hombro cabeza hombro. Además del precio que ha roto el neckline, ¿qué otro indicio deberíamos tener para estar más seguros de vender? Bueno, es una buena pregunta y es difícil esto. ¿Por qué? Porque hay que ver en qué momentos sí nos encontramos. Si el gráfico de hombro cabeza hombro se encuentra en gráficos diarios, si nos regala un recorrido probable de 500 puntos, si vayamos por 50, 60 puntos por debajo de la zona de neckline, ¿sí? Vayamos por un par de velas que hayan cerrado debajo del neckline, o vayamos, ¿sí? Luego de el pullback, ¿sí? Esperemos ese segundo movimiento. Y si se nos pasó, bueno, tendremos que seguir practicando, ¿sí? Es preferible no tomar decisiones cuando no estamos con probabilidades asociadas a favor que tomarlas apuradas, ¿sí? Aquí me pregunta, me parece que solo la ruptura no es suficiente para vender. El tema, o por ahí dicho de otra manera, es qué señales te ordenan a vos la ruptura. Y esto es importante. Quizás estás adelantando la ruptura. Bien, aquí, antes que Vicky nos cierre la sesión, primero les agradezco, veo una gran cantidad de gente que se ha acercado hoy. Para mí es un honor que haya gente que quiera disponer de su tiempo para escucharme. Espero que alguna de todas estas herramientas que hemos compartido con ustedes les sean de utilidad. Pueden contactarnos, ¿sí? Les voy a dejar mi correo, info@molefex.com.ar, o pueden ir a nuestra página web, @molefex.com.ar, donde van a encontrar información de nuestros servicios, nuestra actividad, de los próximos cursos que estaremos dictando, de los cursos personalizados. Y bueno, y aquellos que tengan Messenger, les brindo mi Messenger personal, el cual suele estar siempre en línea, ¿sí? Con el objetivo de que me contacten, facomunavitalia@hotmail.com. Muchas gracias nuevamente a ustedes, gracias Vicky, gracias FX Street, nos estamos viendo en la próxima. Buenas jornadas y cuídense que en minutos nomás estarán las minutos del FONC, ¿sí? De la Reserva Federal, y nos regala una volatilidad más importante de lo habitual, y eso implica un riesgo mayor. Un fuerte abrazo y buena semana.